Ok, buenas tardes. Entonces, para hoy lo que tenemos es contarles qué es lo que se habló en la reunión de ayer que les había comentado la clase del lunes pasado y qué implicaciones tiene eso para nosotros en lo que respecta a evaluación y manejo del curso en general. Y luego voy a terminar el texto que les presenté la vez pasada. Primero voy a hacer un repaso en, de lo que habíamos visto para reforzar algunos conceptos que son sumamente importantes para el resto del curso. Y vamos a ver entonces hasta dónde podemos llegar. Hay una mano levantada de Axel. ¿Vas a decir algo? Pues que la veo como que viene y se va. No, es de... Ok, bueno, continúo. Cualquier cosa. Ah, bueno, aquí está. El chat. Ok, está bien. Que aparece levantada ahí en tu... Ya. Bueno, en la reunión de ayer, en la que es lo que llaman una asamblea extendida de escuela, el director comentó sobre varios temas como las evaluaciones, qué es lo que se espera para el resto del semestre en general, también el uso de la plataforma de mediación virtual de la universidad. Entonces, comenzando con las evaluaciones, sí, él nos recordó que efectivamente antes de Semana Santa no podíamos hacer evaluaciones por una disposición de la facultad. De hecho, la directora de la facultad estaba también ahí, pero que ahora sí debemos pensar en ir haciendo algunas evaluaciones. Para eso hay que modificar el programa del curso, por lo menos en nuestro caso, y entonces les envié las modificaciones ayer, que ahora de todas maneras las vamos a repasar. Eso por una parte. Luego, se habló también del uso de la plataforma de mediación virtual de la universidad. Nos enfatizaron que esa es la única que es oficial, que no está mal. De hecho, es aconsejable apoyarse también en otras herramientas como Zoom, en este caso, pero que de alguna manera hay que dejar evidencia en mediación virtual de que se está usando la plataforma, porque esa es la evidencia de que el curso se está dando. Eso es algo que tenemos que cumplir tanto los profesores como los alumnos. Yo entonces ayer, después de la reunión, entré a la plataforma e inscribí el curso. Toma, según decía ahí, como bueno, no sé, algunos días, hasta hace como 2 horas no estaba habilitado, entonces apenas esté habilitado, yo les aviso. Pero todavía no entiendo todo lo que se puede hacer, o sea, todavía no sé todo lo que se puede hacer, pero creo que la manera en que podemos trabajar es dejando ahí los enlaces a el material que hemos venido cubriendo en el sitio web del curso y también en las grabaciones de las clases que se las puse en YouTube. Ya veo que varios se inscribieron a la lista de reproducción, lo cual me parece buena idea. Entonces, básicamente, podemos seguir usando la configuración del curso en la que ya hemos venido trabajando y haciendo el paso por mediación virtual para que quede esa evidencia. Bueno, y algunas cosas sí hay que hacerlas por ahí, como las calificaciones, que todavía no sé muy bien cómo es que funciona, pero cuando habiliten el curso entonces voy a ver eso con más detalle. Bueno, esta mediación virtual, bueno, hablaron un poco de otros temas como la situación del acceso a las computadoras y a la internet, que hay varios estudiantes que tienen problemas con respecto a eso. Parece que la mayoría está relativamente bien, pero una de las medidas que se está tomando es a través de la Asociación de Estudiantes de Geografía, tratar de conseguir computadoras. Pascal me había hablado de que había como una posibilidad de obtener algún préstamo, pero no lo mencionó ayer. Lo que sí se está tratando de hacer es que las personas que tengan alguna computadora en la casa, que les esté, bueno, alguna computadora en general, que no estén utilizando, ver si la pueden prestar
o la pueden donar. Entonces, bueno, por lo que veo, la mayoría de ustedes tienen acceso a alguna computadora y los que no estaban en proceso de solucionarla, pero siempre de solucionar la situación. Pero de todas maneras, Profe, siempre pueden, ya te doy la palabra, siempre pueden acudir a la asociación. Sí, adelante. con respecto a eso, lo que dijeron fue que se estaba trabajando con la Fundación Omar Dengo. Inclusive ayer salió posteado de que la U había comprado, creo que son 3.000 tablets o 1.000 tablets por ahí, para poderle dar a los alumnos, pero era con la Fundación Omar Dengo, que iban a ver cómo Ah, las era para eso. distribuían. Yo había escuchado Sí, la Fundación Omar Dengo, que sí, que le iban a transferir una cantidad de dinero importante, pero no había entendido específicamente que era para con ese fin. sí, era con el fin de poder ayudar a los estudiantes y comprarles tablets y que las tablets iban a traer de una sola vez. Me imagino que de Colby para aprovechar lo de la alianza y el libre acceso. Ya. Bueno, lo de las tablets está bien. En el caso, en un caso como el de este curso, creo que sí ocupan por lo menos una laptop. Pero bueno. Profe, Ujú. pero, o sea, yo creo que Pascal, o sea, la escuela va a buscar laptops por aparte para préstamos o donaciones de laptops. Entonces, Sí, eso fue lo que yo no, entendí también. por eso. Ujú. Ok, bueno, como les digo, yo creo que aquí en el curso casi todos tienen resuelto el problema y los que no están en vías de solucionarlo pronto, pero existe siempre esa opción para que lo tengan en cuenta. Bien, me gustaría pasar entonces a que veamos el programa del curso que les envié ayer. Estoy grabando. Sí, tengo que chequear esto. Parece que sí. Los videos que les envié, por cierto, como vieron, están sin editar, o sea, tienen tiempo muerto al principio y también pausas y otras cosas ahí no muy estéticas, pero tienen todo el contenido. Entonces, se los pasé así porque si no me va a tomar más tiempo ponerme a aprender cómo es que se edita. De todas maneras, quiero hacer algunas cosas, pero ahí las voy haciendo poco a poco, por lo menos lo obvio, lo más. Ok, voy a compartir la pantalla. Cierren los micrófonos, por favor, que hay algunos que está poniendo ruido. Gracias. Bueno, aquí pueden ver entonces, espero la pantalla del sitio web, con el sitio web del curso, y aquí está el texto que les distribuí, que algunos me dijeron, por cierto, que no lo habían podido abrir a través del navegador. Me extraña porque, como ven, yo sí lo estoy abriendo sin ningún problema. Bueno, esto es básicamente lo mismo que ya les había enviado. Aquí, bueno, aquí en el encabezado quité lo de los números de aula y aquello, porque creo que no vamos a volver a esas aulas, aunque no, se mencionó que eso no es seguro, pero que mejor pensáramos que lo más seguro era que no. Ok, aquí menciona también que este curso se gestionará a través de mediación virtual, porque en la propia mediación virtual solicitan que uno mencione eso cuando sube el programa. Y la modificación que quiero que vean a continuación es en donde aparece la evaluación. Originalmente teníamos cuatro tipos de evaluación: los exámenes cortos o quizzes, los informes de laboratorio y dos tareas programadas. La única que requería de presencia, o sea, que estaba planificada para hacerse en el aula, era la parte de los exámenes cortos. Entonces, lo que hice fue distribuir ese porcentaje entre los otros rubros. Entonces, nos quedaría los informes de laboratorio, a eso le puse entonces un 40%. Como les mencioné en un principio, la idea es que la idea original era que lo hicieran cada semana, pero pues eso depende, por un lado, bastante de cuánta materia podamos cubrir. Y otra cosa que se habló en la reunión es que también es como un poco tedioso estar en general, tanto para estudiantes como
profesores estar entregando cosas muy periódicamente, muy frecuentemente, mejor dicho. Entonces, dependiendo del ritmo que podamos ir alcanzando con estas metodologías, lo voy a dejar abierto para cada una o 2 semanas. O sea, no tiene una fecha fija. Ahora voy a hablar más de los informes de laboratorio, porque ya podemos empezar. Luego tenemos entonces 2 tareas programadas, a las cuales cada una vale un 30% y tienen fecha que es tentativa. O sea, no está esto escrito en piedra de ninguna manera, pero yo espero que la primera la puedan ir entregando a finales del próximo mes y la segunda la puedan ir entregando a finales del mes siguiente, o sea, a finales de junio. Lo que tengo planeado es que la primera tarea programada la hagan individualmente y la segunda lo podrían hacer en grupos de hasta 3 personas. No sé cómo funcionará eso de trabajar en grupos ahora en esta modalidad 100% remota. Pero bueno, no debería haber problema, ¿verdad? Igual se reúnen ustedes por estos medios. Ok, para validar esto, que también fue un tema que se discutió, ustedes tienen que confirmar, la mayoría, que están de acuerdo con el cambio en el programa y el método de confirmarlo es a través de un correo electrónico. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, y todavía me queda alguna duda si tengo que hacer algo en mediación virtual. Entonces, voy a esperar a que esté lista la habilitación del curso en mediación virtual, que probablemente sea hoy o tal vez mañana, más tardar, espero yo. Y les voy a enviar un correo preguntando si están de acuerdo, al cual pueden responderse sí o no, nada más. Y lo voy a hacer no lo voy a hacer desde el correo que les he estado escribiendo regularmente, que es el de Gmail, sino que lo voy a hacer desde mi correo de la universidad, que todavía no lo he usado. Y ese era otro punto importante. Los que no tengan el correo de la universidad habilitado, por favor gestionenlo, porque nos lo van a pedir, no solamente en este curso, sino en otros cursos. De momento todavía para este efecto creo que se los puedo mandar ahí, pero vayan gestionándolo. Ok, y lo demás pues es prácticamente lo mismo que había antes. Ahí le corregí tal vez un par de dedazos o le cambié un par de palabras, pero ese es lo mismo. Ok, ¿tienen Profe, algún comentario? Sí, adelante. sí, yo tengo una duda. En cuanto a contenido, ¿se realizó algún cambio? No, es lo mismo. La lista de contenidos es la misma que estaba planeado. De hecho, si revisan solo que siendo realista no lo vamos a poder ver en la misma profundidad que estaba planeado. Pero los contenidos son básicamente los mismos. Es una introducción al lenguaje R para que ustedes vean la sintaxis. Ahí vamos a ver lo que ya empezamos a ver, las variables, los tipos de datos. Luego vamos a ver ciclos y hay gráficos y poco a poco vamos aterrizando en la parte geoespacial. O sea, esa idea, esos temas se mantienen, solo que probablemente no vamos a poder verlos en la misma profundidad que originalmente estaba planeado. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Ok? ¿Algo Pues yo más? tengo otra pregunta. Ajá. Eh, ¿Va a haber alguna posibilidad que un informe de laboratorio choque con una entrega de la tarea? O sea, que en la misma semana se tengan que hacer 2 entregas de una evaluación, o eso no va a suceder. No, por lo general, el día, la fecha la clase que entregan la tarea o la semana, no, esa no, seguramente no tendremos informe de laboratorio. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Bien, si no hay preguntas, entonces quedamos en eso. Desde mi correo de la universidad les voy a enviar nuevamente el programa y ahí al final pongo la pregunta para que respondan sí o no, si están de acuerdo. Entonces, por favor recuerden contestar porque es un requerimiento que tenemos que cumplir para poder seguir adelante con el curso. Ok, y yo creo que eso era todo en cuanto a los anuncios y
y a los informes. Bueno, entonces volvemos. Seguimos adelante con la clase que estábamos viendo la vez pasada. Voy a comenzar haciendo la 4, ¿verdad? Voy a hacer un repaso de lo breve de lo que habíamos visto la vez pasada y al final voy a darles la palabra para que me pregunten cualquier duda que tengan, porque es muy importante que tengan clara toda esta parte para poder continuar con lo que sigue. Bien, vamos al RStudio. Creo que ya todos los que tenían problema con la instalación de RStudio lo solucionaron, de acuerdo a lo que vi en los correos electrónicos. Algo que voy a... De momento, no importa la manera en la que lo hayan instalado, si fue a partir de Anaconda, a través de Anaconda, o si lo instalaron independientemente, pero sí me gustaría que vieran Anaconda en algún momento, no solamente para efectos de este curso, sino porque tiene muchas cosas que creo que les van a ser útiles en la carrera y en otros cursos. Ok, entonces, vamos a ver un poco aquí. Habíamos hablado, bueno, las características técnicas del lenguaje R, que es interpretado, multiplataforma, tipos dinámicos, es un lenguaje orientado a objetos. Luego habíamos hablado de las funciones. Voy a dejar tal vez funciones para después y voy a comenzar en el día de hoy con los tipos de datos y las variables. Ok, un concepto muy importante que es vital a todos los lenguajes de programación es el concepto de variable. Una variable es básicamente un símbolo con el cual reconocemos algún valor. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un símbolo que puede representar el precio de algún artículo en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, esa es la variable precio que tiene un valor de 1000. Bueno. Y para asignarle el valor a una variable, yo como estoy muy acostumbrado a otros lenguajes de programación, entonces lo hago con el igual, que es válido, pero en DR es característico el menor que y el guión, que es que lo que pretende es como simular una flecha. Entonces, voy a procurar seguir haciéndolo así porque estamos en R, en este curso, y es como parte del estilo que es conveniente guardar. Ok, tengo ahí entonces una variable que se llama precio, que tiene un valor de 1000. Luego puedo tener, digamos, otra variable que se llame impuesto, y a esa le voy a poner un valor de 0.14. No sé si eso es real de alguna manera. Ok, entonces, la primera es una variable que tiene un tipo entero y la segunda, una variable que tiene un tipo decimal. Yo estas, como son variables numéricas, puedo manipularlas en general como manipulo números. O sea, puedo sumarlas, puedo restarlas, multiplicarlas, dividirlas y asignar los resultados de esos cálculos a otras variables. Entonces, yo podría tener una variable que se llame total, que sería el precio más el precio por el impuesto. Y aquí voy a ver el valor de la variable. Ok. Entonces ese artículo con todo y precio, con todo impuesto, cuesta 1140 y lo estoy expresando eso a través de 3 variables. La palabra variable es una de las tantas que en programación heredamos de las matemáticas y hace referencia al concepto de variable que es común en álgebra y otras partes de la matemática. Implica que el valor de esa variable puede cambiar varias veces en la ejecución durante la ejecución del programa. Bueno, son variables tipo numérico. Como habíamos visto, hay variables también del tipo carácter. ¿Sí? María,
Aquí hay otra variable. Estas tienen que estar encerradas entre comillas, que pueden ser simples o sencillas. Lo que tienen que hacer es, lo que tienen que cuidar es que si abren con dobles, cierran con dobles, y si abren con sencillas, cierran con sencillas. Si no, como me parece recordar, ni siquiera pude salir la vez pasada decentemente del R Studio. Entonces, tengo aquí Gómez. Ok, esas son variables tipo carácter. Y el otro tipo de datos que habíamos visto, voy a limpiar la pantalla, el otro tipo de datos que habíamos visto eran los booleanos, que son expresiones lógicas, o sea, expresiones que son falsas o verdaderas, true o false. Son las palabras reservadas en el lenguaje R que corresponden a eso. Entonces yo puedo tener una variable, digamos, de booleana, voy a poner B, de 1 menor que 2. Esa es una expresión que es o falsa o verdadera. En este caso es verdadera. Y luego teníamos operadores lógicos para combinar esas variables booleanas, esos valores booleanos, los caracteres, los booleanos. Aquí hay una corrección, por cierto. El símbolo de lo estaba equivocado. Había puesto yo algo que nada que ver. De hecho, no entiendo por qué me lo aceptó el interpretador de R. Pero bueno, resumiendo entonces, el símbolo para el I es el ampersand, para el O es este símbolo, la barra vertical, el pipe, como le llaman en inglés, y para la negación es el signo de admiración de cierre. Y estos son comunes a muchas herramientas y a muchos lenguajes de programación. Entonces aquí, por ejemplo, estamos utilizando el operador AND. No sé por qué mi paste no me funciona con el mouse. Ok, ahí está. En este caso, la expresión de la izquierda, el 1 menor que 2 es verdadera y el 3 menor que 4 también es verdadera. Por eso entonces el AND es verdadero. Si vamos a poner otra, este es el OR, que es otro tipo de expresión lógica, el O lógico. Este es falso, porque si bien la expresión de la izquierda, bueno, los dos, en este caso los dos son falsos. 2 más 2 igual 5, eso es falso, y 20 no es menor o igual que 10. Ahora, si le doy la vuelta a esta expresión para que sea verdadera, entonces ya con solo una de las dos que sea verdadera, entonces toda la expresión se vuelve verdadera. Es un poco, pues al revés de como es con el AND. Y el NOT lo que hace es darle vuelta a cualquier cosa que yo haya puesto. O sea, si es falso, se vuelve verdadero, y si es verdadero, se vuelve falso. Digamos, pongo print 1 igual 1. Eso es verdadero, obviamente. Si le aplico la negación, no, me faltó un, aquí es donde no sé cómo salir. Control Z, Control D. Aquí acoté todas las teclas que me sé para salir de los programas. De nuevo. Ajá, la negación, o puedo hacerlo tal vez aquí nomás. 1 igual 1, eso es true. Para darle la negación, al menos yo prefiero ponerlo entre paréntesis para que sea más claro. Los paréntesis funcionan aquí igual que como funcionan en las expresiones algebraicas o aritméticas. Se utilizan para agrupar. Ok, ahí le doy vuelta y entonces eso quedó en falso. Les había explicado la diferencia, creo, entre poner aquí en la consola de R un print y poner una hilera. No, digamos, en este caso voy a poner una expresión, digamos 10 por 3.
Ok, si yo pongo esto sin el print aquí en la consola de Python, me va a responder, porque ese es un efecto que me da este ambiente del desarrollo, pero no es algo propio del lenguaje. Entonces, si el 10 más 3 así a secas lo ponen en un programa, que es lo que vamos a hacer más adelante, en un script para que se ejecute contra otras instrucciones, entonces no se va a entender qué es lo que, eso no les va a funcionar, en pocas palabras. Entonces, mientras esté aquí en la consola, pueden evitarse el uso del print muchas veces, pero si es en un programa, tienen que meter esos valores en alguna expresión. En este caso es la función print. Ok, nuevamente, estas son las variables y hasta el momento les he presentado tres tipos principales. Las numéricas, que pueden ser enteras o pueden ser decimales, las variables tipo carácter y las variables booleanas. Yo sé que lo de las variables booleanas puede sonar un poco confuso en este momento, pero lo que me interesa es que sepan que existen y que son falsas o verdaderas, y en algún momento iremos ahondando más en la manera en que se usan. Ok, me gustaría saber qué preguntas hay en este punto. ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Ok, bueno, parece que sí. Excelente. Luego, habíamos hablado también del tema de las funciones. Una función es digamos, un segmento de código de programación que es reutilizable. Hemos estado usando mucho la función print. Eso es un ejemplo de función y más o menos así es como se ven todas. Tienen un nombre, que en este caso es print, luego se abren paréntesis y entre los paréntesis se ponen los argumentos o parámetros de la función, que son la manera en que se le pasan los datos en los que la función que procesa esta función. Esto lo que hace simplemente es imprimir una hilera de caracteres, es el hola. Voy a ponerle el hola mundo, que era el ejemplo clásico, pero bueno, es lo mismo. Y aquí en la clase habíamos visto varios ejemplos más. Ok, el print. Podemos definir un vector con la función C. Yo creo que es de combine. Entonces eso me define un vector de 4 números, 2, 4, 5 y 9. Recuerden que si quieren obtener ayuda de una función aquí en el ambiente de RStudio, lo pueden hacer con el signo de pregunta, el de cierre, seguido por el nombre de la función. Sí, este es de combine, que tenía la duda. Ok. Combina valores en un vector o una lista. En este caso es lo mismo. Luego vemos cuáles son las diferencias entre esas cosas como un vector o una lista. Bueno, y esta función que me está creando un vector, yo la pongo dentro. Un micrófono abierto, muchachos. Recuerden cerrarlos cuando no están hablando. La pueden cerrar dentro, anidar, mejor dicho, dentro de otra función que en este caso lo que me calcula es la media aritmética o el promedio de un vector. Y así hay muchísimas funciones estadísticas y matemáticas en general y de otro tipo para trabajar. Eso me da el mínimo del vector y el máximo. La función, algo importante de tener en cuenta, es que yo le paso valores de entrada y me devuelve casi siempre un valor de salida. En este caso le estoy pasando como entrada el vector con sus valores, con sus números que lo componen, y como retorno me está dando el promedio, el mínimo o el máximo.
de ese vector. Es exactamente la misma manera en que funcionan estas cosas en Excel o en una hoja electrónica, solo que para el promedio, pues, bueno, se le puede dar un conjunto de números, pero más típicamente en esos ambientes lo que se le da es un conjunto de celdas para que procese. Y la sintaxis es también más o menos parecida, son los mismos nombres de funciones. Y esto también es heredado de las matemáticas. Estas son... Es la misma idea de las funciones matemáticas. Bien, esas son las funciones. De nuevo, un nombre de función, paréntesis y entre los paréntesis los diferentes parámetros de la función separadas por coma. Habíamos visto algunos ejemplos un poco más complejos. Bueno, el de obtener el directorio de trabajo, de poner el directorio de trabajo. Ok, el plot nos servía para ejemplificar el caso de ponerle nombre a los parámetros. En los primeros ejemplos que ahí estaba dando, no es necesario ponerle un nombre a los parámetros. Digamos, yo le pongo al print, yo le paso el hola entre las comillas y la función puede entender que, ok, lo que quiere el programador es que yo imprima la hilera hola. En algunas funciones que son un poco más complejas, puede que tengan muchos parámetros y sea necesario ponerle o usar los nombres. Si ustedes ven, por ejemplo, la ayuda de esta función plot, ahí explica qué es lo que significa cada uno de los argumentos o los parámetros de entrada. Aquí le llaman argumentos. Aquí está el xlab, el ylab, que son la etiqueta del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y el X, que es el conjunto de datos principal que se va a graficar en esta función. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo en donde es conveniente ponerle nombre, usar los nombres de los parámetros, tal vez incluso hasta necesario. ¿Ok? Bueno, esas son las funciones. ¿Alguna pregunta sobre funciones? Ok, continuamos. Muy bien. Números, caracteres, booleanos. Nada más para chequear que estemos grabando. Parece que sí. Ok, vimos entonces el caso de los vectores, habíamos hablado un poco. Los vectores pueden ser de cualquier tipo de datos. Yo puedo tener vectores de números, enteros o decimales, puedo tener vectores de hileras, como en este caso, puedo tener incluso vectores de booleanos, si es del caso, también vectores de vectores o de estructuras más complejas. La capacidad de manejar este tipo de cosas es lo que caracteriza al lenguaje R, por cierto, creo que se los había comentado la lección pasada, que vienen ya como incorporados de forma nativa dentro del lenguaje. Si en otros casos hay que meter eso de alguna otra forma. Ok, vamos a hablar entonces de algunos tipos de datos un poco más complejos. Hay uno que vamos a utilizar muchísimo durante el resto del curso, que son los data frames, difícil de traducir, sería algo así como marcos o cuadros de datos, y es algo que se asemeja mucho a una matriz. Los vectores son unidimensionales, los data frames son bidimensionales, o sea, tienen dos dimensiones. La manera, bueno, algunas cosas que hemos visto, como aquellos tipos de datos como cars, que vienen incorporados en el R, esos son ejemplos de datos estructurados mediante data frames. En este caso, el data frame tiene dos columnas, una que se llama speed y otra dist, velocidad y distancia, y tiene 50 registros de datos.
Entonces es una estructura bidimensional, es como una matriz, como les estaba diciendo. Podemos ver, una manera de enfocar esto, es como si cada una de las columnas fuera un vector. Speed es un vector, dist es otro vector. Y entonces, proporcionando una serie de vectores que correspondan a las columnas, podemos armar un data frame. Bueno, eso es lo que hace la función data frame. En este caso vamos a hacer un ejemplo que va a construir un data frame correspondiente a los datos de población de los países de América Central y República Dominicana. Entonces, primero tenemos un vector que se llama países. Y por otro lado, un vector que se llama poblaciones. Okay, ahí está. Bueno, algunos probablemente, ya que lo veo aquí aparecer, se habrán dado cuenta. No puedo mover esto. Bueno, aquí en la parte superior derecha del RStudio está hay como un visor de los diferentes valores con los que yo estoy trabajando. Entonces vean que aquí me permite ver los valores de esos vectores que yo acabo de definir. Luego vamos a volver a esto un poco más en detalle para ver cómo es que se utiliza. Ok, tengo los dos vectores, entonces en el primer vector están los nombres o las siglas de los países de Centroamérica y República Dominicana, y en el otro vector las poblaciones expresadas en millones de habitantes. Así, Panamá tiene 4.1 millones de habitantes, Costa Rica 5.0, ahí hasta República Dominicana que tiene 10.6 millones de habitantes. De momento, esos son vectores. Con la función DataFrame, yo puedo convertir eso en un DataFrame. Okay. Entonces le paso como parámetro los vectores que yo tenga y le especifico el nombre que yo quiero que tenga cada una de esas columnas. A la primera columna le voy a llamar país y a la segunda columna le voy a llamar población. Ahí está. Y yo puedo, entonces, imprimir el valor de ese data frame. Ok. Ahí está el data frame, entonces, con las dos columnas. Bueno, el número que ven a la izquierda, ese que va de 1 a 8, como se imaginarán, es un identificador de cada uno de los registros de datos, y a veces se le llama el índice también. Entonces, Panamá, por ejemplo, está en el índice 1, Honduras está en el índice 5, que es como el número de fila en este caso. Ok, vean también que en la parte que les estaba señalando de la derecha superior de la pantalla, ahí podemos ver un poco más cómodamente tal vez, el data frame que acabamos de construir. Bueno, tenemos primero los vectores que lo componen, en este caso las columnas, país y población, y me está señalando que son 8 observaciones de 2 variables. El lenguaje que utiliza R es muy de estadística. Este es el tipo de términos en los cuales se manejan los estadísticos de observaciones y variables. Las observaciones son cada uno de los 8 registros que tiene el data frame, y las variables, las 2 columnas, el país y la población. Alguien podría decir estrictamente que la variable es más bien población, que población es una variable de país, pero todavía el R no sabe eso. Ok, lo podemos ver aquí en donde están los valores, y fíjense que a la derecha, arriba, a la derecha, mejor dicho, a la derecha del nombre del data frame, hay como una tablita. Ok, ese lo pueden presionar y ahí entonces aparecen los datos de una manera un poco más amigable, ya ordenado por filas y columnas. De hecho, ahí pueden ordenar por
por diferentes criterios, porque el que les da el print por defecto es como el orden en que uno insertó. Entonces, aquí se puede jugar un poco con los valores que uno está viendo. Estas son las ventajas que da un ambiente integrado de desarrollo, como el RStudio, en este caso, que me da ciertas facilidades para manipular y visualizar los datos. Voy a cerrar esto porque de momento no lo estoy ocupando. Vamos de nuevo aquí. Bueno, hay diferentes funciones que se aplican a los data frame. Una que habíamos visto es la función summary, creo que la había mencionado en algún momento, por lo menos. Esto es como un resumen de los contenidos del data frame. Entonces, para cada una de las columnas me da una serie de estadísticas. Esto es particularmente útil si son numéricas, pienso yo, como en el caso de la población. ¿Cuál es el mínimo? Ese es el de Belice. El máximo, ese es el de Guatemala. Y ahí vienen otras como la media, la mediana y creo que desviación está, no. Bueno, creo que eso se puede ampliar también, los cuantiles, es lo que está por ahí. Y hay otra serie de funciones, que todavía no se las he dado todas, pero para que vayan viendo que existen. Por ejemplo, el head, que lo que me imprime son los primeros recursos. Bueno, este es tan pequeñito, este conjunto de datos, que tal vez ni vale la pena, pero ese, por ejemplo, me imprime los primeros registros. Y si uso el tail, que es como decir la cola, ese lo que me da son los últimos. De nuevo, como este es tan pequeño, tal vez no se ve la utilidad, pero cuando esos conjuntos de datos son muy grandes, sí son necesarios algunos mecanismos para presentar solo una parte de la información, y luego vamos a ver algunos. Ok, esos son los data frames, la función summary. Preguntas sobre los data frames. Profe, tengo una pregunta. Claro. Cuando se escribe el data frame, siempre se escribe como como separado, digamos, no se escribe como todo seguido. Separado, ¿te referís a los bienes bajos en este caso? Ajá, digamos como que, no, digamos como que se escriben diferentes reglones, por así decirlo. Ah, ya, cuando estoy, vamos a ver, como aquí. Ajá, exacto. No, eso era lo que yo les decía, que es la manera de estructurar el código. Vamos a ver. Voy a hacerlo aquí, que es más fácil de editar. Hasta puse los pasos. Me van a regañar en la escuela. Ok, yo podría ponerlo todo seguido. Como así. E igual me funciona. Y luego, bueno, imprimo el valor de esto. ¿Esa es la pregunta? Sí, gracias, profe. Ok, sí, pero... Profe. Ajá, nada más una idea para terminar aquí. Pero vean que esto es mucho más legible y fácil de entender que esto otro que les puse aquí. Entonces, es altamente recomendable utilizar estas tabulaciones para que el código se vuelva más fácil de leer, tanto para ustedes, los programadores, como para las otras personas. O sea, quien vaya a leer su código después. Profe, una sí. pregunta. ¿Qué fue lo que usted dijo del tail y del hit? ¿Que para qué servía? Del head. El head lo que hace es que me imprime los primeros registros de un data frame. Digamos, vean que ese tiene 8. Al yo aplicar el head,
me está poniendo los 6 primeros, que es lo que me trae por defecto. Y si le pongo el tail, son los últimos. Ok, gracias. Ok, la cabeza y la cola, creo que esa es la traducción. Ok, sí. En algunos lenguajes de programación, Python, que es el otro que enseñamos en geografía, lo de la tabulación o indentación, como a veces se le llama, esa es una palabra que viene mal del inglés. Esos lenguajes la fuerzan, pero en el caso de R, no. Yo puedo utilizarla o no utilizarla. De todas maneras, es altamente recomendable utilizarla, por eso que les mencioné, de la legibilidad. Aquí tal vez no se note la utilidad porque estamos poniendo cosas muy, muy pequeñitas, pero cuando el lenguaje tenga miles de líneas, entonces sí, de veras que uno agradece tanto lo que uno haya hecho como lo que haya hecho otros, que esté bien ordenado el código. Y una manera de ordenarla es a través de este tipo de estructuras. Y algo aquí que creo que no mencioné explícitamente la lección pasada son los comentarios. Como ven, hay algunas líneas que empiezan con el numeral y esas no se están ejecutando. Okay. Eso es lo que se llama comentarios y existen en todos los lenguajes de programación. En el caso de R, para señalar una línea como comentario, se antecede con el numeral. Entonces, eso no se ejecuta. Se asume que eso es algo que el programador pone como para documentar, para acordarse él o ella y quien luego vaya a leer el código de qué es lo que está haciéndose. Y se usan con otros fines también, como por ejemplo si en algún momento uno se quiere brincar una de las líneas, no la quiere ejecutar para hacer algún experimento, para ver si eso es lo que le está fallando, por ejemplo, un mecanismo muy usual es poner eso entre comentarios. Esos son los comentarios. Que en alguna parte leí que cuando uno aprende un lenguaje de programación, lo primero que tiene que aprender son los comentarios. ¿Tiene algún sentido? Profe, Sí. para acomodar el texto, bueno, la línea de entrada en la plataforma de R, ¿se pone con espacios o con tab? Es que no lo puedo editar dentro de RStudio. Solo o sea, Sí. supongo que usted lo editó en un Sí, editor yo de lo puse texto y en después. un editor de texto. Aquí no es tan cómodo. Ujú, Sí, mejor ok, hacerlo ok. en algún editor de texto. Y sí, pueden usar mejor usen espacios de momento. Es que si los revuelven luego les va a dar problemas. Uno puede configurar los editores y no hemos visto el editor de texto de RStudio para que entonces cada vez que uno presione un tabulador lo que le meta son espacios. Pero los editores de texto les ayudan con eso. Van a ver. Ok, gracias. Por nada. Ok, la función summary. Profe, Sí, en ese mismo ámbito, digamos, si yo tengo las líneas de código, cada vez que yo vaya a hacer un comentario para ver si tiene algún error esa parte, en cada línea tengo que poner un hashtag. sí, en cada línea un hashtag. Ajá, correcto. Por cada una Gracias. de las líneas. Uh-huh. Hay otras maneras de hacerlo por bloque, de ponerle un símbolo al principio y otro símbolo al final, pero de momento vamos a usar estas, las de uno por uno, digámoslo así. Bien, para poder ver. Ajá. No entiendo yo cómo manejar. No sé cómo mover esta pantallita yo. Bueno, no estorbe mucho esa ventana. Ok, escribir los datos con los que uno va a trabajar así uno por uno, como hicimos en este caso, poner todos los países y luego poner todos los datos de programación, de población, perdón, puede ser sumamente tedioso, sobre todo si son, imagínense, 200 países o que uno tenga muchos, miles o millones de registros, eso es claramente imposible. Bueno, entonces el R proporciona una serie de funciones para importar datos desde otras fuentes.
fuentes comunes son bases de datos, o sea, mecanismos como, no sé si han oído hablar de Oracle o de MySQL o de Postgres, son, digamos, estructuras hechas para manejar millones de registros. Y algo que se usa mucho también son los servicios web. Un servicio web es una dirección en la internet que yo puedo acceder y que me devuelve información. Y yo lo consulto con ciertos parámetros. Entonces tengo servicios web, por ejemplo, para obtener el clima o de determinada coordenada, o para obtener los valores de las acciones en la bolsa, para cualquier tipo de cosa que se puedan imaginar. Ahorita hay servicios web. Eso tal vez veamos algunos ejemplos más adelante en el curso. De momento vamos a traer los datos desde una función que se llama, a través de una función que se llama read.csv en inglés. CSV corresponde a coma, separated values, o sea, valores separados por coma, y estos son archivos como los que les mostré la lección pasada. Son, vamos a verlos de nuevo. Aquí había un enlace a los datos que habíamos utilizado en el curso, estamos utilizando, y por ejemplo, teníamos el caso de los datos de casos de COVID-19 en América Central y en República Dominicana. Entonces son 8 países en este caso y 4 variables: casos recuperados, casos fallecidos, activos y confirmados. Bueno, así es como lo está formateando el GitHub, que es el sitio web que estamos utilizando en este caso. Si utilizan el botón RAW, R-A-W, que aparece ahí en la interfaz, ahí pueden ver los valores ya separados por comas. ¿Okay? Este es el encabezado. Esto es normal, que haya un encabezado con los nombres de las columnas, de las variables. No siempre existe y es un problema, pero lo ideal es que sí exista. Y luego, un renglón, una línea, por cada registro de datos, y los diferentes valores de las columnas están separados por comas. Ok, eso es un archivo CSV. Ok, entonces podemos utilizar la función read.csv para acceder a archivos separados por coma que estén ya sea en nuestro disco o en una ubicación remota, como en una página web. Les había mostrado el índice de movilidad. Bueno, eso estaba aquí. Es lo mismo. Una línea, aquí es que como es muy larga la está dividiendo en varias, pero en realidad es uno solo. Esta es la primera línea, tiene los encabezados, el de fecha y los valores de todas las ciudades en donde está midiendo el índice, y luego un renglón por cada una de las ciudades. Ok, para traernos todo eso y manipularlo con R de esa dirección, bueno, vean que aquí si yo le pongo RAW, la dirección, el URL que me presenta el GitHub cambia, dice raw. Bla, 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 nombre del repositorio, y al final llega al nombre del archivo, de alguna forma. Ok, esa es la dirección que podemos pasarle a la función read.csv. Entonces, y lo que me va a crear es un data frame con esas filas y con esas columnas que acabamos de ver. Bien, ejecutamos. Y ahí está. Esto funciona, vean que es muy cómodo. Es una de las tantas ventajas que tiene esta plataforma del GitHub, que principalmente es para compartir código, pero incluso vean que se puede utilizar para compartir datos. Datos relativamente pequeños, como este, que es, bueno,
archivo de 46 registros, eso no es nada. Y aquí me lo está trayendo relativamente rápido y no hay bronca, como dicen. Si el archivo fuera más grande, pues este método no sería tal vez práctico de utilizar. Ok, entonces, ya tenemos toda esa información que estaba en el CSV, todas esas filas y todas esas columnas, la tenemos en nuestra variable correspondiente a un data frame, que es el índice de movilidad. Aquí vean que al yo imprimir esto simplemente con un print, ahí ya se me vuelve muy difícil de leer, porque son demasiadas columnas para comenzar y no las imprime todas en la pantalla. Aquí es donde vale la pena utilizar las facilidades que da el RStudio para visualizar los datos. Entonces, aquí tenemos ya la variable que corresponde al índice de movilidad. Están todos los vectores que la componen. En este caso son las columnas correspondientes a las ciudades y con el botoncito este de la tabla ahí pueden esto entonces verlo más fácilmente. De nuevo, esos son los valores de movilidad calculados a partir de los planes de viaje que hacen las personas a través de esa aplicación. Ellos empezaron a medir a partir del 2 de marzo y yo lo cargué anoche, entonces aparecen los valores de ayer, del 15 de abril. Vamos a ver. Vean cómo, por ejemplo, Barcelona, que es de una ciudad de los países más afectados. Esto que hay por aquí es Semana Santa, 0.3, y aquí cuando termina la Semana Santa ya sube a 0.04, o sea, como que va subiendo. En Holanda, que no fue el confinamiento tan fuerte, tiene valores más altos. Y si vemos, como les había mostrado, los países asiáticos tienen valores mucho más altos de movilidad, o sea que no aplicaron reglas tan estrictas. Hong Kong, creo que habíamos visto el de Seúl. Yo leí un artículo donde estaban destacando los casos de Alemania, en Europa y en Asia, el de Corea del Sur, de Taiwán y de Islandia en Europa también. Entonces, si ven el de Berlín es mucho más alto. O sea, aparentemente lo han hecho, les ha ido mejor. No han tenido tantos casos confirmados ni tantos fallecidos y no han afectado tanto la movilidad y por lo tanto la economía y otros factores. Ok, bueno, entonces aquí lo pueden ordenar por cualquiera de estas columnas que aparecen ahí. La fecha que aquí vemos para el R de momento no es una fecha, o sea, no sabe que es una fecha, de momento es una hilera. Habría que convertirla para que sepa que eso es una fecha, entonces que por ejemplo el día siguiente al 31 de diciembre es el primer día del año que sigue. Para eso tiene que ser tipo fecha, que es un tipo de datos que todavía no hemos visto. Y son muy útiles precisamente para este tipo de cosas que son lo que llaman series temporales, que es también de las utilidades más fuertes que tiene el R. Una serie temporal es una serie de datos que está organizada por tiempo, en este caso por días. Ok, entonces ahí estamos cargando de nuevo con la función CSV. Estamos cargando read.csv, estamos cargando datos que están en un archivo de texto separados por comas. Aquí sí es útil el summary, por ejemplo, para ver más ordenadamente los contenidos del data frame. Y entonces en la consola podemos tener un resumen de los datos de cada una de las columnas, que en este caso corresponden a las ciudades. El valor mínimo, el valor máximo, el promedio y demás de cada una. Este ya es un conjunto de datos un poquito más voluminoso que el que habíamos visto.
que sí tiene entonces más filas, más columnas, perdón, y vale la pena entonces verlo de manera resumida. ¿Preguntas? Ok, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver ciertas columnas o ciertas filas en particular? Puedo utilizar una notación que seguramente les va a resultar familiar a la del álgebra cuando uno veía matrices. Bueno, vamos a verla aquí, que es más legible. Tenemos aquí, lo que le estamos diciendo con esta instrucción es que nos dé la primera fila de las 5 primeras ciudades. Entonces, vean que le están, entre los paréntesis cuadrados que hay aquí, hay dos secciones. Una que corresponde a las filas expresada como un vector y otra que corresponde a las columnas también expresadas como un vector. Entonces, aquí me va a traer la primera fila de datos, se va a brincar el encabezado y luego las 5 primeras columnas, bueno, las 5 primeras ciudades y le estoy añadiendo la del 1 para que me aparezca también la fecha. Bueno, vamos a darle copy-paste a esto y ver qué sale. Ok, entonces ahí me está apareciendo la primera fila de datos, que es la que corresponde al 1, que está aquí, y bueno, debería decir las 6 primeras columnas para incluir la columna de la fecha. Está la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y Boston sería la 6. Vamos a ver, si yo quisiera, vamos a ver de nuevo el índice de las fechas. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo quisiera incluir la columna de Bruselas, ¿qué tendría que hacer? Agregarle un 7 después del 6. Correcto. Ahí está Bruselas. Bueno, si yo quisiera incluir Copenhague, no tengo que ponerlos todos, digamos, me brinco Chicago, hago 7, y pongo el 9. Ahí va. Otra manera de hacer esto, para no poner todas las columnas, si todas están seguidas, es especificar un rango. Digamos, yo quiero todo lo que vaya de la 1 a la 10. Y esas son las 10 primeras columnas. O un rango cualquiera. Entre la 10 y la 20. Ok, ahí estoy jugando con las columnas. Y siempre, pues bueno, en este caso diría yo comenzar con una que me incluya la fecha para ver en dónde estoy ubicado. Ok, ahí están los índices de movilidad del 2 de marzo para esas ciudades, las que están de Ámsterdam a Hamburgo. Y estoy incluyendo solamente la primera fecha, que es el 2 de marzo. Si yo quisiera incluir el 3 de marzo, ¿qué tendría que hacer? Poner un 2 al principio. Ok, sí. Sí. Muy bien. Y si quisiera poner las dos, eso era lo que quería preguntar, pero lo pregunté mal, creo. Si quisiera poner las dos, entonces pongo de 1 a 2. Y de nuevo, si quiero poner un rango, digamos los 10 primeros días, ahí van de 1 a 10. Ok, esta notación es bastante útil para poder entonces yo trabajar con este conjunto de los datos del data frame. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Pues, cada vez que uno va a hacer un rango, tiene que utilizar los dos puntos.
Para hacer rango Para un único. rango, sí. Y la otra posibilidad es listar una por una, las columnas. Digamos, Ah, yo no bueno, quiero sí, una 10, más. sino que una, dos, tres, cuatro. Y ahí la sigo hasta donde quiera. Ok, perfecto, gracias, profe. Ujú. Ajá. Aquí hay otro ejemplo en donde estoy, vamos a ver, imprime todas las filas de las columnas 1, 3, 4, 20, 21 y 32. ¿Cómo le voy a imprimir todas las columnas? Entonces lo que se hace es que se deja en blanco esa sección de las columnas. Y aquí me las imprime todas. La sección de las filas, perdón, y me imprime todas las filas, o todas las observaciones, como diría aquí en el lenguaje que usa el R. Cada fecha es una observación y cada ciudad es una variable que estoy midiendo, la movilidad en este caso. Profe, una pregunta. ¿Siempre va a ser así? Primero pilas y luego columnas. Sí, en esta anotación que estamos usando, sí, filas y luego columnas. Ujú. Hay otras maneras de hacerlo y lo vamos a ver dentro de un rato, pero en esta anotación específica, sí, filas y luego columnas. ¿Qué más? Ok, veamos qué más tenemos. Aquí aparece. Ok, vamos a ver un poco entonces las funciones de graficación, que son de las más usadas en el R, es de las razones por las cuales el R es tan popular, porque tiene muchísimas capacidades para generar gráficos. Ok, vamos a ver la función bar plot primero, creo que de hecho la única que vamos a ver hoy, y luego con esto cierro. Esto lo que hace es generar un gráfico de barras. ¿Para qué sirven los gráficos de barras? Los gráficos de barras en general muestran la relación que hay entre una variable categórica y una variable numérica. El caso de los países que estábamos utilizando es, por ejemplo, una variable categórica. Entonces, cada valor correspondiente a un país se representaría mediante una barra y el tamaño de la barra corresponde al valor de lo que queremos graficar, de lo que queremos representar. En el sitio web que les había pasado, como les había mencionado, hay una explicación de qué es, cómo deben utilizarse cada uno de estos gráficos y varios ejemplos. Bueno, esto tiene varias variantes. Las barras pueden ser tanto verticales como horizontales. Puedo tener barras agrupadas, como en este caso, o pueden ser también apiladas, como ven aquí. Y hay varios gráficos alternativos que pueden representar más o menos lo mismo. Este es de los gráficos tal vez el más básico de los que hay, que se usa en estadística. Y ahí menciona que hay varios errores aún así que se cometen. Es muy común, y eso lo he visto, confundirlo con un histograma. Un histograma es otra cosa. Un histograma lo que representa es la distribución de una variable numérica por lo general. Esto no es un histograma, es un gráfico de barras. Recomiendan ordenar las barras aquí. Bueno, como en este caso, que vaya de mayor a menor, de menor a mayor puede tener sentido en algún caso, eso siempre es bueno hacerlo, dice aquí, a no ser que en las variables categóricas haya algún orden que sea, digamos, natural y entonces para el usuario sea más legible, para quien esté viendo el gráfico. Ok, y hay varios consejos por ahí. Lo bueno de este sitio es que tiene, si ustedes exploran por ahí, para cada una de estas cosas tiene el código con el cual se hicieron los gráficos. Y hay código en R y en Python, los dos. Bien. Entonces, esa es la función barplot. Vamos a ver algunos ejemplos. Nuevamente vamos a utilizar los vectores de países y de poblaciones. Ya estaban definidos, pero los voy a poner de nuevo, solo por si acaso. Ya esto. No hay manera de que me funcione el copy-paste. Okay.
Ahí están los países. Ahí están las poblaciones. Y nuevamente creamos el data frame que une los dos vectores. Esto no habría sido necesario hacerlo porque esas dos estructuras están, de hecho las tres, incluso el data frame estaban ya en memoria, pero para que el ejemplo quede más claro lo estoy repitiendo. Ok, tenemos entonces ya nuestro data frame con las poblaciones de los países. Nuevamente, ya lo imprimimos y ahora entonces podemos utilizar la función barplot para graficar. Vamos a ver un momento la ayuda. Como pueden ver, esto tiene varios argumentos. El principal es el primero, se llama height, altura, en inglés, y lo que denota, a lo que corresponde, es a la columna que yo voy a utilizar para graficar, o sea, la que va a determinar la altura de las barras. Y hay más cosas luego que podemos ver. Vamos a utilizar algunos de esos ejemplos. Ok, entonces, aquí voy a especificarle entonces en el argumento 8 la columna que yo voy a utilizar para representar para especificar la altura de las barras. Vean la notación que estoy usando, esta es más conveniente en este caso que la que vimos hace un rato. Pongo el nombre del data frame, un signo de dólar y luego el nombre de la columna, que es población. Okay. Y ahí está el gráfico. El mínimo parámetro que debe recibir entonces es una columna que corresponda a los valores que quiero graficar. Ok, ahí está el gráfico, todavía no está muy bonito. Bueno, para comenzar, no hay manera de saber a qué barra corresponde cada uno de los países, y otra cosa de las básicas es que no está ordenado, como recomendaba, por ejemplo, aquel sitio que acabamos de ver, y le podríamos poner algunas etiquetas para hacerlo más explicativo, como un título o como un título general de gráfico y títulos de los ejes. En la ayuda, ahí venían los argumentos para cada una de esas cosas. Vamos a ver. Bueno, está este argumento que se llama names.arg. Como dice aquí, es un vector de nombres que se van a escribir debajo de cada barra o cada grupo de barras. Entonces lo que podríamos poner ahí son los nombres de los países, por supuesto. Luego tenemos parámetros para especificar la etiqueta del eje X, otro para especificar la etiqueta del eje Y, y también hay uno que se llama, me parece que era main. Bueno, ahora lo veo en el ejemplo. Estoy buscando uno para ponerle un título general. Sí, aquí está el main, no lo vi en la lista. Ok. Como sea. Ok, primero, para ordenar los nombres de los países, o los valores, mejor dicho, que van a corresponder a las barras. Aquí estamos utilizando una pequeña receta que tal vez se vea confusa en el momento, pero lo que estoy aplicando es una función que se llama orden, que recibe una columna de un data frame, o sea, un vector, y le paso un parámetro adicional para decir que quiero que esto me lo ponga en valores decrecientes. La otra opción, por supuesto, es que no sean decrecientes, que sean ascendentes. Ok, entonces voy a ejecutarlo uno por uno. Aquí no van a ver ningún efecto. Vamos a hacerlo.
El resultado de ese orden, que va a ser un conjunto de índices correspondientes a los registros de las columnas, me va a quedar en otro vector que se llama población.ordenado. Por cierto que una de las cosas que permite el R en los nombres de las variables es poner punto, que yo los utilizaría con cierto cuidado, pero en este caso es útil. Ok. Y luego, utilizando ese vector que se generó, voy a crear otro data frame que tenga los valores ordenados de acuerdo a esa columna que yo especifiqué, que es la de población. Entonces, si ven el resultado de ese data frame, ven que ahí ya está ordenado, ya no como yo lo había puesto originalmente, sino por los países, perdón, por las cantidades de habitantes, por las poblaciones. Ok, esto puede estar un poco confuso todavía, pero me conformaría de momento con que entiendan la idea original. Veamos, aquí lo estoy ordenando de mayor a menor. Una fácil, sin pensarlo mucho. Si quisiera ponerlo al revés de menor a mayor, ¿qué tendría que cambiar? Es solo una palabra. Tendría que cambiar el true, ¿no? ¿Cuál, perdón? True, luego de decreasing, igual el true, tendría que cambiarlo. Ajá, y le pondría. Falso. Exacto. Muy bien. Hagamos eso. Tengo que repetir las dos instrucciones. Limpiar aquí. Ajá, entonces esto lo cambio por un false. Vuelvo a correr el otro. Y veamos el resultado. Ahí está. Lo ordenó de menor a mayor. Ok, todo esto es para seguir el consejo ese que vimos en el sitio de ordenar las barras, que de todas maneras me parece un buen consejo, ponerlas en algún orden. Yo creo que se usa más el de, lo voy a poner de esta forma. Ay, eran true. Por pereza de escribir. Ahí está. Ok, está ordenado entonces nuestro data frame de mayor a menor con respecto a la columna población. Entonces, ahora podemos llamar nuevamente a la función barplot y ponerle algunos otros parámetros. Ok, en el argumento del delete, o sea, la altura, la columna que va a especificar el tamaño de las barras, seguimos con la columna de población. Recuerden la anotación esta del signo de dólar. El parámetro names.arg que habíamos visto que son los nombres que me van a aparecer aquí. Eso es otra columna, que es la que se llama país. Y luego le ponemos las etiquetas, la del eje X, la del eje Y y el título principal. Entonces, si le damos copy-paste a esto, ahí ya me arma un gráfico mucho más presentable. Eso son, sí, la cantidad por millones de habitantes. Bien.
Bueno, y podemos cambiarle varias cosas al gráfico. En este caso, las barras eran verticales, las podemos poner horizontales. Para eso había otro argumento que es el horis. Sería cuestión de ponerlo en true. Antes no se lo especificamos porque no hacía falta, porque el valor que tiene por defecto es false, como pueden encontrar en la documentación. Entonces, si uno no le quiere alterar eso, no es necesario, que a veces esos parámetros que aparecen por defecto, es bueno ponerlos de nuevo por claridad. ¿Ok? Y ahí está nuestro gráfico con barras horizontales. Aquí me queda como muy... Bueno, ahí se hacen lo suficientemente grande la pantalla, les van saliendo los nombres de los países. Bueno, de esto se trata, básicamente, utilizar funciones de programación, ver la documentación, las diferentes opciones, en este caso los argumentos, y aplicar lo que uno necesita para un caso en particular. De momento no voy a entrar mucho en detalle, pero uno puede hacer cualquier cantidad de cosas con estos gráficos, le puede cambiar el tamaño a las barras, le puede cambiar los colores, esta escala que ven aquí abajo, que va de 5 en 5, uno se la puede poner con otra periodicidad. Bueno, puede hacer las barras agrupadas o puede ser apiladas, como la vimos en la ayuda de aquel sitio. Se puede manipular de muchas formas. Ok, pregunta sobre la función barplot. Ok, veamos entonces otro par de ejemplos. Bueno, esto es el caso del COVID-19 en los países centroamericanos y en la República Dominicana. Nuevamente aquí estoy leyendo los datos de una ubicación en Internet. Este es el protocolo HTTPS, eso es lo que me indica es que estoy trayéndolo de un sitio web. Y ya tengo entonces ese data frame con los datos. En este caso tengo más variables. Tengo tengo recuperados, fallecidos, activos y confirmados. Entonces vamos a graficarlo bueno, aquí lo vamos a ordenar como habíamos hecho en el caso anterior. Son los pasos. Y vamos a hacer un gráfico que corresponda a los casos confirmados en ese país. Ahí está. Qué diferencia, ¿verdad? Bien, esos son los casos confirmados. Si yo quisiera hacer el gráfico de los casos fallecidos, ¿qué tendría que cambiar aquí? Creo que sería cambiar donde dice confirmados, profe, después de signo de dólar, ¿no? Sí, correcto. Solamente que habría que hacer algo más. Tendríamos que irnos para empezar desde aquí y cambiar esas columnas, porque si no, entonces no me van a salir ordenados. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer trampa, porque yo creo que el orden en los casos confirmados, en este caso, es casi que el mismo que en el de los casos fallecidos. Ok, vamos a hacer eso, nada más para probar. Espero que me hayan entendido.
Ok, voy a editar la función aquí en otra, el llamado a la función en este editor de texto. Y entonces, sí, efectivamente, aquí pondríamos fallecidos. País se queda igual y aquí tendríamos que cambiarle las etiquetas. Fallecidos y fallecidos. Lo que estoy cambiando básicamente es la columna de datos que estoy graficando y las etiquetas correspondientes. Y no corresponde, no sale ordenado. Vamos a ver, y el que lo echa a perder es Costa Rica, justamente. Sí, la mayor cantidad de casos fallecidos está en República Dominicana y luego le sigue Panamá y ahí va. Bueno, hagámoslo todo bien. Voy a traerme este código para acá. Y aquí lo ordeno. Vamos a ver. Entonces, voy a cambiar incluso los nombres de las variables porque aquí no corresponden. ¿Qué sería? Voy a crear un... ¿Profe? ¿Sí? Pero entonces donde dice names.arg no debería poner también fallecidos en vez de confirmados, da las líneas. Sí, correcto, pero antes tengo Para que... corregir esta línea que hay aquí, la que estoy... no. Ok. Y ahorita va a quedar más claro, espero. Ok, fallecidos punto ordenado. Aquí entonces me voy a traer la columna de fallecidos. Ok, y luego creo este otro data frame que se va a llamar ca.covid19.fallecidos. Ajá. Y aquí sí le pongo el fallecidos. Antes no lo podía hacer porque esa variable no existía. No la estaba creando. Ok, voy a crear entonces todo esto. A ejecutarlo. Vamos a ordenar aquí la casa. Ahí está esa parte. Esta otra parte. Aquí va esta otra. Vamos a ver. Fallecidos, punto ordenado, una última, igual, decreasing, punto fallecido. Ah, no, hay un error. Aquí va a salir mal. Aquí es punto fallecidos. Son varias cosas. Creo que ahí. Ahí está ordenado. Sí, Panamá tenía más casos, si recuerdan, o más casos confirmados. Aquí. Sin embargo, República Dominicana tiene casi que el doble de fallecidos, curiosamente. Esa es o sea, no corresponde el orden. Eso puede ser por el muestreo, según se ha dicho. Ok, esa última parte estuvo un poco más complicada, tal vez. Bueno, lo planeo dejar hasta aquí de momento. De hecho, hasta aquí había escrito. Me gustaría saber qué preguntas hay. Profe, una consulta. Usted cuando limpia, bueno, visto que escribe todo y limpia la pantalla, todo lo que ha escrito, ¿con qué botón es específicamente que uno hace Lo eso? hice con control L, solo que no sé si... Prueben a ver si en Windows funciona, porque no estoy seguro. Sí, sí funciona. ¿Sí funciona? Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok.
En Macintosh también, por curiosidad. Sí funciona, profe. Ah, ok, excelente. Entonces es en todo. Es que a veces esas combinaciones de teclas varían de plataforma a plataforma. Sí, control L para limpiar la pantalla. ¿Qué más? Bueno, en la siguiente lección, entonces, vamos a seguir con más funciones de graficación, con más posibilidades de hacer gráficos, y ahí vamos poco a poco introduciendo procesamiento de los datos, como en este caso lo del ordenamiento, y también de algunas estructuras propias del lenguaje que están mencionadas ahí en el programa, como los ciclos y los condicionales. Habíamos hecho un laboratorio que era... Profe, Sí, un momento antes. ¿Usted cree que pueda subir eso último que acabo de hacer entre el repositorio para compararlo con el anterior, el de fallecidos contra el de recuperados, creo que era? ok, sí, yo les subo también esa parte ahí en el texto para que lo puedan comparar. Ujú. ¿Qué decía? Ah, sí, el laboratorio que al final no entregamos nunca, ahora sí lo podríamos pensar en ir entregando. De nuevo, quiero esperarme a que esté el habilitado el curso en mediación virtual, pero los que no lo han terminado, entonces pueden irlo terminando. Los que ya lo entregaron no tienen que hacer nada, lo pueden dejar así, pero vayan teniéndolo listo porque para la próxima semana entonces sí voy a asignar una fecha de entrega. Ok. De mi parte es todo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Perdón, profe, ¿podría repetir ese último que mencionó? Es que no lo escuché bien. Del laboratorio. Sí. Sí, que el laboratorio, el de Markdown, aquel que habíamos hecho, pero que nunca se entregó porque en ese momento suspendieron las evaluaciones, ahora sí podríamos irlo entregando, pero voy a esperar a que el curso esté habilitado en mediación virtual para poner una fecha. Entonces, los que no lo han terminado, vayan terminándolo. Y si quieren, incluso me lo van mandando por correo para saber dónde está el repositorio. Los que ya lo Sí, hicieron... si ya se lo habíamos enviado, Sí, todo no tienen bien. si Ok, ok. ya lo enviaron, no tienen que hacer nada. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces eso sería por hoy, muchachos. Si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo lunes. Ya como pues, seguramente vieron, programé de una vez todas las lecciones. Entonces, ahí tienen el ID y la dirección a la cual conectarse. Profe, Sí. aló, yo tengo una pregunta en cuanto a uy, se me olvidó el nombre. Los reportes de laboratorio. ¿Usted va a subir como un machote o conforme avancemos con los laboratorios lo hacemos diferente? El reporte, yo le digo reporte, el reporte va a ser algo como lo que entregaron la primera vez. Es un repositorio en GitHub y ustedes me mandan la dirección y ahí yo lo reviso. Ok, gracias. O sea, es un documento como estos, como una mezcla de texto y de código de programación. La próxima lección vamos a hacer uno de prueba para que ustedes aprendan a subirlo ya, bueno, ya saben más o menos cómo manejar el Markdown. Vamos a ver cómo generarlos ya con el código R insertado. Profe, Ok. el próximo lunes igual a la 1:15 o a la 1 en punto. A la 1, ya puede ser a la 1. Uh-huh. ¿Algo más? Ok, si no hay más, entonces voy a cerrar aquí la pantalla. Listo. Si no hay nada más, entonces nos veríamos. Ah, bueno, hay dos cosas aquí en el chat. Ese cambio, ajá. Y creo que eso es todo. Ok. Nos vemos. Hasta luego.